identificamos esta célula? Es muy similar a otros blastos que tenemos en sangre, en médula ósea, pero se identifica porque expresa marcadores específicos del linaje megacariocítico, como son CD41 y CD61. Pues bien, esta célula que ya está comprometida a empezar a madurar, a formar el megacariocito trombocitogénico, recibe señales de una hormona que se conoce como trombopoyetina, que se produce principalmente en el hígado, y al recibir estas señales empieza un proceso de diferenciación para formar al megacariocito. Como ustedes ya se deben imaginar, el nombre de megacariocito proviene de grande. Entonces se empieza a formar una célula más y más y más, cada vez más grande. La mayoría de los blastos en médula ósea tienen un tamaño que fluctúa alrededor de las 20 micras. Sin embargo, un megacariocito trombocitogénico puede llegar a medir hasta 150 micras. Es realmente muy grande a comparación a todos los demás blastos. Entonces, ¿qué hace para llegar a este proceso? Bueno, pues desarrolla un fenómeno biológico que se llama poliploidia por endomitosis. ¿Qué es poliploidia? El megacardioblasto empieza a duplicar su material genético, es decir, duplica sus núcleos, pero a diferencia de las demás células, en vez de dividirse, se va quedando con sus núcleos y entonces a esto le llamamos poliploidia por endomitosis, es decir, no realiza la mitosis, sino que se queda con todos los núcleos para hacerse cada vez una célula más y más y más grandota. Plaquetas se van fraccionando, perdón, las preplaquetas se van fraccionando en fragmentos que es más y más pequeñitos, reciben el nombre de plaquetas. Vamos a ver cómo es este proceso. Entonces, en la médula ósea, cuando el megacariocito trombocitogénico ha completado su maduración, se acerca a un vaso sanguíneo y esta parte se conoce como nicho vascular. Aquí vemos cómo un megacariocito va emitiendo extensiones que se conocen como tipo pseudópodos y van permitiendo que se abra el endotelio del vaso sanguíneo y van emitiendo extensiones. Estas extensiones y finalmente tenemos vasos capilares de venas y de arterias que se juntan para formar una irrigación sanguínea en todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Ok, entonces la hemostasia primaria o la hemostasia en general se va a activar cuando se dañe el endotelio del un vaso sanguíneo, es decir, donde está circulando la sangre que le llamamos luz vascular. Okay, este endotelio se puede dañar, ya les había comentado, por una ruptura del vaso sanguíneo, por una lesión externa o bien por una lesión interna. Esto va a ser debido a la exposición del tejido muscular, que va a ser rico en una proteína que se conoce como colágena y también en otras proteínas de la matriz extracelular. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver cómo sucede este proceso. Ok, bajo condiciones normales, dentro de un vaso sanguíneo, en esta imagen nos imaginamos como si fuéramos adentro, están circulando todas las células de la sangre, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y como les decía, las plaquetas son altamente pegajosas. Entonces, aquí vemos una imagen representativa de cómo las plaquetas se van pegando a los espacios entre células endoteliales cuando van migrando, porque están sensando si hay alguna ruptura de un vaso sanguíneo. ¿Sí? Si este pegado en específico no se evitara, podrían empezarse a formar trombos. ¿Sí? Entonces, para evitar la formación de trombos, tenemos inhibidores de la adhesión plaquetaria que se están produciendo en nuestros vasos sanguíneos, como son la prostaciclina y el monóxido de nitrógeno. Asimismo, el endotelio y algunos leucocitos expresan inhibidores de la adhesión plaquetaria, como es la trombomodulina, la proteína S y el heparansulfato. De tal manera que, bajo condiciones normales, mientras estos inhibidores se estén secretando dentro de nuestros vasos sanguíneos, las plaquetas no se pegan a ningún lado, simplemente andan fluyendo ahí un vaso sanguíneo, es decir, donde está circulando la sangre que le llamamos monitoreando en caso de que haya una ruptura de un vaso sanguíneo. Ok, vamos bien hasta aquí, doctor Gerardo, si me están escuchando. Sí, doctor. Sí, ok. Acá cualquier duda también, si no lo llegan a escuchar, al chat, por favor. Ajá, para que así yo me vaya enterando si me escuchan. Todo bien. Ok, entonces ya que comprendimos esto, pues vamos a ver cómo es que
se lleva a cabo la activación de las plaquetas en caso de que haya una ruptura del endotelio vascular. ¿Sí? Ok, aquí abajo vemos la representación del endotelio que se rompió, ya sea que tuvimos una lesión con una espina, una aguja o con un bisturí, es decir, con lo que sea que se rompió un vaso sanguíneo. Entonces, como les decía, se expone el subendotelio, el tejido muscular y el tejido conectivo que es rico en una proteína que se llama colágena, pero también en otras proteínas de la matriz extracelular. Aquí vemos con la fibronectina, la laminina, la fibulina, la trombospondina. Estas proteínas de la matriz extracelular son las principales que van a mediar la adhesión de las plaquetas. Entonces la plaqueta, como vemos aquí, llega debido a que se interrumpió el flujo, se expuso y lo que ocurre fue inicialmente un espasmo vascular. El espasmo vascular está mediado por el sistema nervioso simpático, es decir, es incontrolable. Sin embargo, este es reversible. Tiene que ser mantenido en la vasoconstricción por algunos componentes liberados del subendotelio, que es la serotonina y la endotelina. Posteriormente también las plaquetas van a liberar el tromboxano, que también es un potente vasoconstrictor. ¿Sí? Okay. ¿Cómo se van a adherir las plaquetas al subendotelio? Lo pueden hacer utilizando a un componente como puente, que es el factor de von Willebrand, que se une a un receptor de la plaqueta que se llama glicoproteína 1 beta. O bien lo puede hacer con receptores que se unen directamente a la colágena, como es la glicoproteína 6 y la glicoproteína 1 alfa, 2 alfa. Aquí podemos ver en el esquema cómo se están adhiriendo. ¿Sí? Posteriormente de la adhesión de las plaquetas sigue un proceso que se llama activación. La activación es la emisión de pseudópodos, es decir, que se extiende la plaqueta de tamaño para ocupar una mayor superficie y empezar a tapar ese hoyo que se formó. Gracias a esta activación, también después ocurre la secreción de gránulos. Los gránulos de la plaqueta liberan diferentes componentes que van a promover la activación de más plaquetas, como por ejemplo el tromboxano A2, que ya habíamos mencionado, que también es un potente vasoconstrictor, y el ADP. Asimismo, la plaqueta libera calcio y más factor de von Willebrand para promover la agregación plaquetaria. Finalmente, la agregación plaquetaria es que más plaquetas que andaban por aquí circulando se activan gracias a la secreción de estos componentes, llegan y se van agregando unas a otras. ¿Cómo lo hacen? Pues utilizando como intermediarios nuevamente al factor de von Willebrand, pero también a una proteína que es el fibrinógeno, que posteriormente vamos a ver que es el precursor de la fibrina para formar esa malla que se forma alrededor del tapón hemostásico primario. ¿Sí? Ok, pues aquí vemos por microscopía electrónica, que comprendimos esto, cómo es que se va formando ese tapón. Aquí vemos una plaqueta que les digo es muy difícil obtenerla sin activarlas. Aquí si le quitáramos estas dos extensiones sería una plaqueta sin activarse, pero bueno, vemos cómo se va activando las plaquetas y cómo se van agregando unas con otras. Y aquí vemos cómo un tapón hemostásico primario, un agregado plaquetario, logró tapar un endotelio dañado. Entonces, a esto es a lo que le llamamos tapón hemostásico primario. ¿Sí? Ok. Posteriormente a esto viene lo que se conoce como hemostasia secundaria o bien coagulación, que es la participación de los factores de la coagulación. Vamos a ver los factores de la coagulación se lleva a cabo la activación de las plaquetas en caso de que haya una ruptura y que se llama que son simógenos. ¿Qué quiere decir? No están activados. La representación se van a activar cuando un vaso sanguíneo es dañado con una espina, una aguja o con un bisturí. Actualmente, esto es un poco complicado de estudiar, no lo vamos a ver ahorita todos los pasos, porque como les comentaba al inicio, cuando se analiza esto, a veces yo me llevo una semana analizándolo con mis estudiantes para comprender toda la cascada de la coagulación, que actualmente lo que se maneja es la teoría celular de la cascada de la coagulación, que también la pueden encontrar como teoría actual, vía nueva, pero vamos a entenderlo mejor en el siguiente esquema. En este esquema solamente les muestro la gran cantidad de proteínas. Cada cuadrito representa un factor de la coagulación que tenemos circulando en la sangre. Se han descrito
se han enumerado del 1 al 13, pero en realidad son 12, porque uno de ellos después se descartó, ¿sí? Son 12 factores de la coagulación que participan, se van activando unos a otros para formar la fibrina. Entonces, simplemente para que vean la gran cantidad de ellos, cuando se encuentran solamente representados con el número romano, quiere decir que no están activados, y cuando tienen como sufijo la letra A, quiere decir que están activados, ¿sí? Pero para no complicarlos con esta parte, que ahorita no nos daría tiempo verlas, mejor se los voy a ejemplificar en el siguiente diagrama. ¿Sí? Ok, ¿a qué se refiere la teoría actual, la teoría nueva de la coagulación? Sin A embargo, que esta es la reversible. coagulación Tiene se que lleva ser, a cabo en superficies mantenido celulares, en la ¿sí? ¿A vasoconstricción qué le llamamos por algunos superficies componentes celulares? liberados Bueno, del pues a la subendotelio, que es la superficie de las serotonina y la plaquetas endotelina. que estaban formando el tapón hemostásico Posteriormente también primario las y plaquetas van a también ir al avanzando, que también subendotelio es un dañado, potencial debido a la vasoconstrictor. exposición de las células que se encuentran en ¿Cómo el se van a adherir las subendotelio. plaquetas al Entonces, de esta subendotelio? manera Lo se pueden hacer complementa con las cascadas de la coagulación que se tenían utilizando a un anteriormente, que era componente la como vía fuente, que es el factor intrínseca, de von porque Willebrand, todos los que se factores une de la coagulación se encontraban en el interior del vaso sanguíneo, y la vía extrínseca que se llevaba a cabo en el subendotelio, ¿sí? Entonces, debido a la exposición de cargas negativas en las plaquetas activadas, desencadenan unas señales de activación de todos estos factores de la coagulación con una producción de trombina que va a hacer la activación del fibrinógeno fibrina. Ahorita vamos a ver cómo, ¿sí? Y también en el subendotelio se va a exponer el factor tisular que activa el factor 7, que también en un conjunto de señales van a producir altas cantidades de trombina que finalmente confluye para generar altas concentraciones de fibrinógeno, altas cantidades de trombina para activar el fibrinógeno. fibrina, También para después que se ocurre la forme esa secreción de malla gránulos. Los gránulos de la este, placa que forma el coágulo. Ok, ¿cómo es que se lleva a cabo la conversión de fibrinógeno a fibrina? El fibrinógeno es una de las proteínas más abundantes que tenemos en sangre después de la albúmina y de algunas proteínas del complemento y los anticuerpos. Entonces es muy abundante. De esta manera lo tenemos representado, que así es como anda en nuestra circulación, que está compuesta por diferentes subunidades. Sin embargo, cuando está circulando no se puede polimerizar, es decir, no se pueden unir varias subunidades debido a que tiene dos fragmentos que aquí están representados con estas colitas que se llaman fibrinopéptidos. Entonces, posteriormente a la activación de la coagulación, como les comenté, se lleva a cabo la formación de altas cantidades de trombina que le quita los fibrinopéptidos y permite su polimerización espontánea. Aquí vemos cómo el fibrinógeno ya no tiene fibrinopéptidos y empieza a polimerizar, es decir, se unen para formar esto que conocemos como polímeros de fibrina inestable. ¿Por qué? Porque estas uniones son reversibles, es decir, todavía esta fibrina se puede romper. Entonces, la trombina también activa otro factor que es el factor 13, que cuando se está como 13 activado, forma enlaces covalentes y de esta manera la fibrina ya no se puede romper y se empieza a formar a todo por encima y por debajo del tapón de las plaquetas. Y lo podemos ver representado aquí como imágenes de microscopía electrónica. Aquí estas células de color rojo, como sabemos, fibrina, eritrocitos. Aquí vemos la representación de los leucocitos y las plaquetas cómo están formando. No formaron, sino que fueron como el anclaje para la formación de la fibrina. ¿Sí? Aquí lo vemos de este lado y también lo vemos de este lado. Esto sería por encima del tapón hemostásico primario, pero también por debajo, de tal manera que este tapón evitó la pérdida masiva de sangre y después ocurre un proceso que se llama retracción del coágulo. Las plaquetas jalan sus pseudópodos de tal manera que estiran la fibrina para que se haga un tapón más fuerte y más cohesivo para impedir que la sangre se siga saliendo. ¿Sí? ¿Vamos bien, doctor Gerardo? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, excelente. Ok, entonces continuamos.
Una vez que se formó este tapón, pues se tiene que degradar, ¿sí? Porque como les comenté, no puede quedarse tapado el vaso sanguíneo. Entonces, al siguiente proceso de degradación del coágulo se conoce como fibrinólisis. Aquí vemos, aquí está representado el endotelio que se dañó. Aquí tenemos el tapón hemostásico primario, después se formó la fibrina y a todo esto le llamamos como coágulo, ¿sí? Entonces, posteriormente, una vez que la coagulación va disminuyendo, entonces se activan los que se conocen como inhibidores del plasminógeno. ¿Qué es el plasminógeno? Pues es también una proteína que cuando se va formando el coágulo, va quedando ahí atrapada esta proteína que se conoce como plasminógeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se activan los activadores del plasminógeno, como puede ser la urosinasa o también el activador tisular de plasminógeno, que se derivan del subendotelio, entonces hacen la conversión o activan el plasminógeno a plasmina. Y la plasmina es una enzima altamente proteolítica y como vemos aquí, empieza a degradar a este coágulo. Sin embargo, la plasmina es una enzima altamente proteolítica que puede tener cierta inespecificidad, es decir, podría salirse de aquí del coágulo y dañar otros tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, para evitar eso, tenemos una proteína que se llama alfa-2 antiplasmina que bloquea a la plasmina para evitar que se vaya y dañe otros componentes. Entonces, de esta manera, la proteína principal que degrada todo el coágulo, pues es la plasmina, que se bloquea y se controla con la alfa-2 antiplasmina. Sin embargo, en todo este proceso de degradación del coágulo, se producen fragmentos que se conocen como productos de degradación de la fibrina, que a los clínicos nos sirve para identificar si la fibrinólisis se está llevando a cabo de forma adecuada. Aquí tenemos, como si recordamos, esta es la representación de la fibrina ya estabilizada. Vemos los diferentes puntos donde puede actuar la plasmina y como producto de degradación de la fibrina, pues tenemos aquí abajo que se producen los productos de degradación de la fibrina, de los cuales el más abundante es el dímero D. Por eso es de que si queremos evaluar si la fibrinólisis se ya está llevando adecuadamente, podemos evaluar todos los productos de degradación de la fibrina o bien podemos evaluar exclusivamente el dímero D, ¿sí? Ok, una vez que se está degradando este coágulo y simultáneamente se tiene que hacer la reparación del subendotelio porque si no quedaría nuevamente el hoyo y pues la sangre se volvería a salir. Entonces el proceso que sigue es la reparación del endotelio y subendotelio que contempla el tejido muscular y el tejido conectivo para evitar que se siga saliendo la sangre y todo el vaso sanguíneo quede eh, íntegro y reparado nuevamente. Pues bien, las plaquetas son las principales mediadoras de esta reparación, entre otros factores que son derivados también de los diferentes tejidos. Pues bien, las plaquetas en uno de sus gránulos, que son los gránulos alfa, contienen muchos factores de crecimiento. Aquí vemos algunos de ellos. El factor de crecimiento plaquetario que promueve la proliferación de células musculares para reparar nuevamente el tejido muscular, así también el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento de fibroblastos para reparar el tejido conectivo, el factor de crecimiento epidermal y factores de crecimiento tipo insulina como la angiopoyetina que promueve en caso de que sea necesario la formación de nuevos vasos sanguíneos y también la regeneración de todos estos componentes del vaso sanguíneo, de tal manera que gracias a la participación de estos factores de crecimiento derivados de las plaquetas, el vaso sanguíneo queda reparado nuevamente. ¿Sí? Ok, pues bien, debido a estas propiedades regenerativas de las plaquetas de tejidos, gracias a todos estos factores de crecimiento que provienen de sus gránulos alfa, seguramente ustedes ya han escuchado que las plaquetas se han utilizado para reparar diferentes tejidos. Aquí, debido a que la gran mayoría de ustedes tienen experiencia en las patologías de la boca, entonces me
puse un ejemplo de ello, como las plaquetas se utilizan para la cirugía de implantes dentales para promover la regeneración de la mucosa oral de una forma más rápida y más efectiva. Sin embargo, también las plaquetas, el plasma rico en plaquetas, se ha utilizado para la cirugía ortopédica, para la reparación de músculo, tendones y articulaciones, también para las úlceras crónicas que no se reparan, por ejemplo, en los pacientes con diabetes, que tienen pie diabético también, en cirugías eritrocitos, en cirugías aquí vemos la representación de algunos, los están ocupando con fines estéticos para desvanecer las arrugas, y también en personas con alopecia, también para promover la salida de cabello. Entonces, debido a estas capacidades regenerativas de las plaquetas, pues bien, se están utilizando en muchas aplicaciones, ¿sí? Ok. Muchas veces me preguntan, ¿cómo podemos hacer un estudio para evaluar el funcionamiento de la hemostasia? Sin embargo, como podemos saber aquí, no existe un solo estudio que nos evalúe toda la hemostasia. Como ustedes pueden ver, si un paciente tiene algún problema en la hemostasia, es mucho lo que abarca. Podría ser que tenga problemas en el vaso sanguíneo, entonces ahí los estudios que nos podrían ayudar es un tiempo de sangrado, una fragilidad capilar, y aquí me faltó también una angiometría o diferentes estudios que evalúen la funcionalidad del vaso sanguíneo, ¿sí? Pero también podrían ser las plaquetas. Entonces, para esto necesitamos hacer un recuento de plaquetas, que muchas veces se prefiere un recuento manual, porque los equipos automatizados, si las plaquetas tienden a agregarse o tienden a haber macroplaquetas, pues las confunden y ya no son confiables estos conteos. También nos ayuda el análisis del frote sanguíneo para ver si hay esto que les comento, las macroplaquetas o agregados plaquetarios, y otros estudios más específicos como la agregometría de plaquetas, citometría de flujo de plaquetas y microscopía electrónica, ¿sí? Pero todo esto para evaluar a las plaquetas. Pero adicionalmente, los estudios que más conocen habitualmente para evaluar la coagulación son los que solamente evalúan a los factores de la coagulación. Seguramente la gran mayoría de ustedes conoce el TP y el TTPA, ¿sí? Sin embargo, hay otros estudios que nos ayudan, como el tiempo de coagulación, retracción del coágulo, prueba de solubilidad del coágulo, y otro estudio que es el tiempo de trombina, que se conoce como TT, ¿sí? En su conjunto nos evalúan la hemostasia secundaria. Para evaluar la fibrinólisis podemos hacer un estudio que es el tiempo de lisis del coágulo o de euglobinas, también los PDFs que les había comentado, que el más abundante es el dímero D, o bien esto ya corresponde si algún hematólogo quiere profundizar para ver dónde está una alteración en la hemostasia, pues se puede utilizar la cuantificación de fibrinógeno o las técnicas de ELISA o radioinmunoanálisis para determinar algún factor en específico, pruebas funcionales o también anticoagulantes circulantes, y finalmente incluso la biología molecular para detectar si hay algún problema en toda la hemostasia, ¿sí? Ok, entonces, como es muy difícil contemplar todos estos estudios, les voy a dar unos tips de cómo, como clínicos, podemos identificar si un paciente tiene algún problema en la hemostasia. Tenemos que hacer buena clínica. ¿Qué quiere decir? Pues observar a los pacientes, ¿sí? Para detectar si podrían tener algún problema de hemostasia. Entonces, vamos a mencionar brevemente algunos de los trastornos de la hemostasia, que pueden ser a nivel de la hemostasia primaria o bien a nivel de la hemostasia secundaria, ¿sí? Ok, las evidencias clínicas, los signos que nos van a indicar que un paciente podría tener problemas de la hemostasia, bueno, pueden presentar lo que se conoce como púrpuras, que nosotros de forma visual lo vemos como hemorragias cutáneas, que dependiendo de su tamaño, si son pequeñitos se denominan como petequias y son más grandes se denominan como equimosis, pero también podemos ver hematomas, que son colecciones cutáneas palpables, que afectan al tejido subcutáneo, es decir, sangre acumulada, o también lo que comúnmente se conoce como arañitas, que su nombre científico son telangiectasias. Esto es debido a la reparación de vasos sanguíneos que se rompieron por un proceso de angiogénesis. Sí, también hemartrosis, que es la acumulación de sangre en las articulaciones, o bien sangrado de las mucosas, que ustedes podrían apreciar al ver la mucosa oral, que se conocen como gingivorragias.
Sí, nosotros como químicos cuando hacemos un frotis sanguíneo les comentaba que podemos ver agregados plaquetarios o macroplaquetas. Entonces, todos estos indicios, antes de empezar a hacer estudios de laboratorio, ya nos pueden empezar a ayudar a saber que un paciente tiene probables problemas de la hemostasia, ¿sí? Posteriormente, tenemos que observar al paciente porque hay enfermedades hereditarias que de inicio ya los pacientes tienen problemas en la hemostasia, como tenemos la telangiectasia hereditaria, que se van a ver como esas arañitas que les mencionaba de vasos sanguíneos, pero van a ser bastante evidentes en las mucosas, que puede ser en los ojos, pero también en la mucosa oral y en las manos, ¿sí? También tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos, en la cual los pacientes tienen una sobreelasticidad, ¿sí? También el síndrome de Marfan, que se ven como alteraciones en las articulaciones, principalmente se aprecia más en las manos. También la osteogénesis imperfecta, perdón, porque hay una deficiencia en la síntesis de procolágena. Como la colágena es necesaria para la formación de huesos, entre muchas otras funciones en el cuerpo, pues también lo podríamos ver por deformidad ósea. Y también el pseudosantoma, que se ve por la acumulación de tejidos en donde las personas tienen pliegues. Entonces, si empezamos a ver este tipo de alteraciones, nuevamente nos habla de que los pacientes podrían tener problemas hereditarios de la hemostasia y que estos estarían a nivel de los vasos sanguíneos. Generalmente, si a estos pacientes le mandamos a hacer pruebas de coagulación, las clásicas que son TP y TTPA, pues estas pruebas salen normales, no nos van a salir con ninguna alteración, ¿sí? Ok, entonces, sin embargo, también tenemos trastornos adquiridos del sistema vascular, es decir, que no son hereditarios, ¿sí? Tenemos el caso de la púrpura benigna o púrpura juvenil que se manifiesta en mujeres en edad reproductiva. Ocasionalmente se levantan en las mañanas y ven que tienen moretones. Entonces, debido a los cambios hormonales que tienen durante su ciclo reproductivo, pues estos cambios hormonales ocasionan una fragilidad capilar y le salen moretones o púrpuras, ¿sí? Entonces, esto no tiene no es ninguna patología, es normal, ¿sí? Igual no nos van a causar ninguna alteración en los estudios. Y tenemos otros dos casos que le llamamos la púrpura mecánica o la púrpura inducida artificialmente, que en el caso de las personas que hicieron ejercicio o alguna cuestión mecánica, pues les salen estos moretones o alguien que es golpeado, pues obviamente esto no va a ocasionar ninguna alteración. Sin embargo, hay que ser observadores para determinar de que se traten de púrpuras benignas o inducidas artificialmente, ¿sí? Sin embargo, tenemos otros casos en los cuales sí va a haber alteraciones en los vasos sanguíneos de forma adquirida. Por ejemplo, en las personas ya de la tercera edad, debido a que van teniendo una deficiencia en la síntesis de colágena, pues es parte de su proceso de degeneración y envejecimiento, van desarrollando estas púrpuras que son estas manchas que les vemos, que se conoce como púrpura senil. Entonces, de forma natural, de forma normal por el proceso degenerativo, van a tener problemas en los vasos sanguíneos. Y también tenemos el caso del escorbuto, que es una deficiencia de vitamina C. Actualmente, en nuestros tiempos es muy difícil que una persona desarrolle escorbuto. Sin embargo, hay que ser muy observadores porque si una persona tiene gingivorragias o bien tiene alteraciones en sus articulaciones debido a que la vitamina C es necesaria para la síntesis de colágeno, bueno, pues esto también podría estar asociado a problemas de la hemostasia, ¿sí? Ok, tenemos otras enfermedades que podrían ocasionar problemas en los vasos sanguíneos, que son enfermedades endocrinas, como tenemos el síndrome de Cushing, que es aumento de cortisol, o la amiloidosis, que es aumento de depósitos de una proteína que se llama amiloide, ¿sí? Entonces, estos dos están asociados a manifestaciones clínicas como es el enrojecimiento de la cara y gordura en la parte baja del cuerpo en el síndrome de Cushing, y en el caso de la amiloidosis, pues una púrpura pero con un depósito tipo metálico, ¿sí? Y también en la terapia con corticosteroides, también estos causan una alteración del endotelio transitoria. Cuando se retira la terapia de corticoides, pues esa fragilidad del endotelio se revierte, se pierde y vuelvan a ser funcionales los vasos sanguíneos, ¿sí?
¿Ok? Tenemos muchos otros casos en los cuales también puede causarse daño del endotelio, que se le llama inducidos por formación de complejos inmunes. ¿Qué son los complejos inmunes? Pues la acumulación de la formación de complejos antígeno-anticuerpo. Estos se pueden dar en muchos casos, en el caso de personas que produzcan de forma patológica muchos anticuerpos o personas que tengan alergias o posterior a una infección o posterior a la formación de inmunocomplejos inducidos por fármacos. Entonces, esto también, todos estos casos pueden inducir daños en el endotelio. ¿Sí? Ok. Entonces, adicionalmente tenemos alteraciones a nivel de las plaquetas, que si se produce una disminución de las plaquetas, le llamamos trombopenia, pero si se produce una alteración en la funcionalidad de las plaquetas, las conocemos como trombopatías. ¿Sí? Y como les había comentado, se considera una concentración adecuada de plaquetas de 150.000 a 450.000 por microlitro, o en este caso están otras unidades, por 10 a la 9 por litro, ¿sí? Y una trombocitopenia puede ser ligera, moderada o grave, dependiendo de la cantidad de plaquetas que se estén encontrando. Cuando tenemos menos de 50.000 plaquetas por microlitro, se considera como grave, ¿sí? Y la disminución de plaquetas puede darse por muchas causas. Tenemos que pueden dejarse de producir a nivel de la médula ósea debido a un fallo a nivel de la médula ósea por una aplasia de médula ósea o como consecuencia de quimioterapia y radioterapia en pacientes con cáncer. También puede ser que haya una infiltración de la médula ósea por algún tipo de cáncer, por metástasis. ¿Sí? Entonces, de esa manera se dejarían de producir plaquetas. También tenemos que puede darse una trombocitopenia por aumento en la destrucción de las plaquetas, que puede ser de tipo autoinmune o inmune, que por la producción de anticuerpos antiplaquetas, que se puede dar como consecuencia a infecciones por virus, por bacterias, también en el caso de la púrpura trombocitopénica, perdón, como consecuencia a una leucemia, en fin, ¿sí? Por la formación de anticuerpos contra plaquetas, o bien porque las plaquetas están consumiendo en alguna parte del cuerpo, debido, por ejemplo, a la que se ponen válvulas cardíacas, o bien prótesis en alguna otra parte del cuerpo, daño del vaso sanguíneo, etcétera, ¿sí? O también tenemos las trombocitopenias hereditarias, que debido a que tienen una alteración genética para la producción de alguno de sus receptores, como estos también son necesarios durante la megacariopoiesis para la producción del megacariocito y las plaquetas, pues también se va a manifestar como una trombocitopenia. ¿Sí? Entonces, es muy importante que un hematólogo haga, en caso de que un paciente tenga una trombocitopenia, pues haga la investigación con los estudios de laboratorio necesarios para determinar cuál es la causa de la trombocitopenia. ¿Sí? Y pues también tenemos trastornos de la hemostasia secundaria, es decir, cuando alguno de los factores de la coagulación podrían estar fallando, ¿sí? Ya sea por su deficiencia, una falta en la producción, o bien una deficiencia, es decir, una menor producción. Los casos más conocidos son las hemofilias, que la gran mayoría de ustedes los debe de conocer, que los mencionan como enfermedad de los ricos o enfermedades de la realeza. Esto se produce debido a la endogamia, es decir, cuando hay ciertas poblaciones que tienden a tener descendencia entre la misma población. Entonces, cuando esto ocurre, estas mutaciones se van acumulando y por lo tanto se manifiestan y tienden a manifestarse más en los hombres que en las mujeres, porque el gen que codifica para estos factores de la coagulación se encuentran en el cromosoma X, que las mujeres tienen 2 cromosomas X, pueden compensar esta mutación, pero los hombres solamente tienen un cromosoma X y no pueden compensar esta mutación. Entonces se manifiesta más en poblaciones con endogamia, como antes en la realeza, pero también en la población judía. Y sin embargo, aunque esto se consideraba de estas poblaciones, también, por ejemplo, en México existen poblaciones muy arraigadas. Aquí de donde soy yo, del estado de Oaxaca, tenemos poblaciones en las cuales por sus costumbres tienden a tener mucha endogamia y entonces tienden a manifestarse las hemofilias,
¿sí? En caso de ser deficiencia del factor octavo, se conoce como hemofilia A. Si hay deficiencia del factor noveno, como hemofilia B. Y si hay deficiencia del factor 11, se conoce como hemofilia C. Estas enfermedades se pueden diagnosticar inicialmente con las pruebas de rutina, como son el TP, el TTPA y el TT, pero son necesarios estudios adicionales para su confirmación, incluso pruebas genéticas. ¿Sí? Ok, y finalmente, pues las coagulopatías adquiridas, es decir, que cualquiera de nosotros que en teoría tenemos una hemostasia funcional, que los factores externos que podrían ocasionar que tengamos deficiencias en la hemostasia. El primer caso, pues, es la deficiencia de la vitamina K. La vitamina K es una vitamina que se encuentra principalmente en los vegetales de color verde y en las leguminosas. Esta vitamina K es necesaria debido a que la gran mayoría de los factores de la coagulación se producen en el hígado, pero de una forma que no puede ser funcional. La vitamina K les adiciona un carboxilo adicional en la estructura de la proteína para que puedan ser funcionales, ¿sí? Entonces, bueno, si una persona lleva una alimentación suficiente en vitamina K, pues no tiene por qué tener este problema. Sin embargo, hay otros componentes que pueden alterar la absorción de la vitamina K a nivel intestinal, como puede ser el uso de cumarínicos, que son anticoagulantes orales, también después del uso masivo de antibióticos de amplio espectro, debido a que destruyen la flora bacteriana que es necesaria para la síntesis y absorción de la vitamina K, y también por una mala absorción intestinal. Sí, entonces es necesario que si una persona tiene deficiencia de vitamina K, ya sea por una mala alimentación o por una falta en la absorción intestinal, pues ¿cómo se corrige? Pues con un suministro de vitamina K. ¿Sí? Ok. Otra alteración que podría ocasionar enfermedad en la hemostasia, pues sería una enfermedad hepática, una enfermedad hepatocelular o una insuficiencia hepática. ¿Por qué? Pues bueno, porque la gran mayoría, si no es que todos los factores de la coagulación, como podemos ver aquí, se producen en el hígado. Entonces, si una persona tiene una insuficiencia hepática, no se va a poder sintetizar los factores de la coagulación y se va a dar una alteración en la hemostasia secundaria. Adicionalmente, los factores de la coagulación, cuando se activan, hay varios mecanismos que los inactivan, pero gran parte de ellos terminan de inactivarse en el hígado. Entonces, si el hígado tampoco está funcionando adecuadamente, no se inactivan los factores y también se puede dar una sobrecoagulación. Entonces, el tratamiento para cuando hay alteraciones en la hemostasia debido a una insuficiencia hepática, pues obviamente van dirigidas a restablecer el funcionamiento hepático, ¿sí? Ok, y finalmente, una de las más graves problemas de la hemostasia, que es la coagulación intravascular diseminada. Esto ocurre cuando hay una sobrecoagulación en gran número de los vasos sanguíneos del cuerpo. Puede ser crónica, es decir, que va poco a poco, o puede ser aguda, es decir, un acontecimiento súbito que ocasione que en muchas partes del cuerpo se lleve a cabo, una sobrecoagulación. ¿Qué podría ocasionar esto? Bueno, una sepsis debido a una infección por bacterias que producen una sobrecoagulación como meningococos o estafilococos, también debido a una complicación obstétrica cuando se desprende o se rompe la placenta durante un parto. La placenta es rica en factor tisular y esto puede ocasionar que este componente se distribuya, se disemine en todo el cuerpo de la madre y puede ocasionar una coagulación intravascular y causar su muerte, ¿sí? También como consecuencia a neoplasias, a leucemias o, como habíamos mencionado, a inmunocomplejos circulantes. Entonces, cuando un paciente cae en una coagulación intravascular diseminada, obviamente es necesario que entre a terapia intensiva para que los médicos expertos pues le den un tratamiento con activadores del plasminógeno para que, como sabemos, el plasminógeno se convierte a plasmina y se encarga de degradar ese exceso de coágulos que se están formando, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la hemostasia es muy amplia. Ahorita traté de resumirlo en aproximadamente una hora, todo lo que normalmente doy en un semestre, pero espero haber podido darles una visión, y si tienen
una pregunta en particular, con mucho gusto estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tuvimos algo de foro, un poquito más que las demás sesiones. Me da mucho gusto, no tanto la cantidad, sino el tipo de personas que entraron. Veo muchos alumnos, veo por ahí que activó su cámara. Bueno, al entrar normalmente nos piden que se active la cámara, entonces luego la habló, pero alumnos de medicina, la alumna Litsi, alumnos de estomatología como Alan, que siempre lo veo conectado. Algunos otros por la caja joven me he de imaginar que son alumnos de un grupo que lleva de los alumnos, que es el proyecto que le había comentado de alumnos para alumnos. Entonces se hizo pues la transmisión del ID, del link para todos. Si tienen alguna pregunta, el audio lo puedo habilitar. Vi que alguien levantó su mano en el momento de una transición de diapositiva, pero de todos modos voy a habilitar la opción que ustedes mismos activen su audio. Tengan cuidado para que no todos lo activen y se escuche todo lo que hay por allá. Perfecto, ahí estamos. El que desee. Hay una que otra pregunta en el chat. Voy a buscarlas. Bueno, pues primero le mandan saludos la doctora Marcela desde Argentina, de las primeras que se conectaron. Veo también a la doctora Cora Colque desde Bolivia, el doctor Samayani Mamani de Perú, doctora Pedro Mailet. Doctor Soyel, ¿hay alguna duda, alguna pregunta en Facebook? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, hay una pregunta del doctor Gerardo Mesa, que ya le voy a dar lectura. Dice, ¿nos puede comentar por qué se eleva el dímero D en el CID? TID. CID, sí, así se lee. En CID, en la coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Sí, ok, como les comentaba, la coagulación intravascular diseminada puede ser crónica o puede ser aguda, pero en ambos casos se va formando una sobrecoagulación. Entonces se van formando coágulos y al irse formando los coágulos también se activan los procesos de fibrinólisis de nuestro cuerpo. Entonces los procesos de fibrinólisis pues son esos procesos que están tratando de deshacer todos los coágulos que se están produciendo en el cuerpo, que están conllevando a toda esta patología. Entonces, si recordamos, el dímero D es uno de los productos de degradación de la fibrina, lo comentamos aquí. En este proceso de la fibrinólisis, que se van degradando los coágulos, se forman los productos de degradación de la fibrina y el dímero D es uno de ellos, es el más abundante que se utiliza como marcador para evaluar una buena fibrinólisis. Entonces, en resumen, debido a tanta coagulación en la coagulación intravascular diseminada, también se acelera la fibrinólisis y obviamente también se produce aumento del dímero D. Ok, muchísimas gracias. Tiene muchos saludos, le dan unas buenas noches, lo felicitan también por la presentación, pero creo que cuestión de dudas sobre el tema es la única pregunta hasta el momento. Gracias. Gracias, doctor Soyel. Continúo con el chat, una disculpa porque fui a abrir. La doctora, bueno, en algún momento creo que algunos no pudieron escuchar bien, pero fueron 2, 3. Ok, el doctor Betán, una pregunta más o menos que al inicio de la charla. Disculpe, doctor, una pregunta. ¿Cómo actúan las plaquetas en un paciente con pie diabético? Ok. A ver, estoy buscando una diapositiva para ver. El proceso de pie diabético conlleva muchas patologías, la participación de muchos factores para llevar a la patología, incluso a la necrosis. ¿Sí? Estoy buscando aquí una diapositiva, a ver.
En el pie diabético, como sabemos, y no solamente puede ocurrir pie diabético, puede ocurrir cualquier extensión de una extremidad de nuestro cuerpo que puede sufrir ese proceso de necrosis. Al pie diabético le llamamos el proceso de necrosis que ocurre generalmente en los pies de las pacientes con diabetes. Un paciente al tener un aumento de glucosa tan elevado, si no se controla, induce un incremento de la densidad de la sangre. ¿Sí? Al ser la sangre más densa, lo comentamos en la primera sesión que tuvimos, entonces el corazón llega a necesitar mayor impulso mayor fuerza, perdón, para impulsarla, pero también se va formando una mayor proporción de trombos. ¿Sí? ¿Por qué? Por esta densidad que existe. Entonces, si un paciente tiene una extremidad en la cual se está necrosando con mecanismo de respuesta, pues también las plaquetas se van a empezar a activar ahí y se van a formar trombos. Estos trombos podrían estar localizados y estar participando en el proceso de necrosis o incluso podrían desprenderse, viajar a otro lado y promover la la trombosis y una posterior necrosis en otra parte del cuerpo o incluso, pues sí, una coagulación intravascular diseminada. Entonces la participación de las plaquetas pues sería pues debido a una sobreactivación por una mayor densidad de ellas, pues podrían estar participando en agravar el proceso patológico del pie diabético. Ok, pero a ver, no sé si adicionalmente el doctor o que participó hacía su pregunta con fines regenerativos, porque también podría tener esa función. Adicionalmente, en pie diabético, ahora que pienso su pregunta desde otro punto de vista, en pie diabético, cuando empieza a haber la lesión de la parte del cuerpo, la necrosis, entonces se empiezan a formar úlceras crónicas. ¿Sí? Entonces, estas úlceras no se pueden reparar debido a la falta de irrigación sanguínea. Entonces, adicionalmente se ha utilizado el plasma rico en plaquetas, es decir, de la misma sangre del paciente con diabetes se purifican sus plaquetas y se pueden utilizar para regenerar los tejidos dañados. Entonces, analizando la pregunta desde otro punto de vista, porque como no se enfocó era la patología o era hacia la reparación, entonces las plaquetas podrían agravar el pie diabético, pero también se pueden utilizar con fines regenerativos y se utilizan como plasma rico en plaquetas. Gracias, doctor. Sí. La doctora Minerva, una felicitación al doctor Noyo. Me encantaron los 3 temas importantísimos que debemos tener presentes. Parecía como si su formación fuera de México. No sé si sea Lago o para usted o no. No sé dónde nos escucha la doctora Minerva. Es que tiene perfil como inglés, por eso tal vez ha de ser. Ok. Sí, sí. No sé, yo soy mexicano y toda mi formación ha sido en México. Solamente hice un postdoctorado en Israel, pero ya fue ya al final de mi formación, pero desde el kinder hasta el doctorado lo hice en México. Perfecto. Doctor Pablo Villafuerte Guamani, doctor, ¿con qué exámenes de laboratorio evaluó la vía extrínseca e intrínseca y su interpretación clínica? Ok. Está bien. Se deben manejar, si se quieren evaluar la vía intrínseca y la vía extrínseca y la vía final y común, se tendrían que manejar de forma ideal estos 3 últimos estudios que vemos acá, que es el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina activada y el tiempo de trombina. Son los 3 estudios que recomendaría. Cuando se solicita el tiempo de protrombina, es muy importante que se solicite el valor del INR, que es la relación normalizada. Esto debido a que dependiendo de la calidad del reactivo que se utilice para calcular este tiempo, puede haber variaciones. Y si solamente se reporta el tiempo de protrombina, esas variaciones podrían ser debido a la calidad del reactivo y no necesariamente a alteraciones en el paciente.
Por eso ustedes pidan siempre al laboratorio que les reporte el INR. El INR es una estandarización que se hace con base a la calidad del reactivo y así ya no hay problema, ¿sí? Ok, ahora yendo más específicamente a la pregunta, el tiempo de protrombina nos va a evaluar la vía extrínseca, ¿sí? El tiempo parcial de tromboplastina activada nos evalúa la vía intrínseca y el tiempo de trombina nos evalúa la vía final, que es finalmente la conversión de fibrinógeno a fibrina. Pero en su conjunto podemos utilizar los 3 estudios para evaluar toda la hemostasia secundaria. Gracias, doctor. ¿Sí? Igualmente, doctor Pablo, está activo el audio, por si tiene alguna otra duda. El doctor Merlín Vázquez, buenas noches, gracias. El doctor Jonathan Castillo, una plática muy digerible, muchas gracias. La doctora Areli, plática excelente. Mestli, de Oaxaca, buenas noches, doctor, muy buena su plática. Esperamos más partes o esperamos la parte 3. Bueno, esta fue la parte 3, pero podemos hacerla estilo versión Star Wars. Y ya por nosotros, de tender una semana, ¿no? Una semana con el doctor Noyo. Sería bueno. Sí, sobre todo ahorita que ya veo que se conectaron muchos alumnos de otras áreas y eso es muy, muy interesante, el enfoque de cada área. La doctora Denise, una pregunta. ¿Cuál es la razón más común de la cual disminuyen las plaquetas? Ok. Vamos a poner aquí. Aquí. La disminución de las plaquetas, como sabemos, se conoce como una trombocitopenia. Dependiendo de la región en la que se encuentren, por ejemplo, aquí en el estado de Oaxaca, que creo que somos la mayoría, y también al sureste de la República, una causa muy común por el cual que tienden a disminuir las plaquetas son las infecciones por el grupo de los arbovirus, que son el dengue, chikungunya y Zika, ¿sí? Pero obviamente esto está asociado a a una leucocitosis, es decir, aumento de los leucocitos y a un síndrome en los pacientes que está asociado a fiebre, ¿sí? Entonces ya erupciones cutáneas. Entonces, dependiendo de la clínica del paciente, una disminución de plaquetas más común en nuestras regiones podría ser por infecciones por virus, ¿sí? En caso de que no sean muy comunes infecciones virales en su población, pero no todos los virus, nada más los arbovirus son los que inducen disminución de plaquetas, porque por el contrario, otros virus y otras infecciones, como por ejemplo por bacterias, inducen un aumento de plaquetas, ¿sí? Entonces quiero dejar en claro que solamente los arbovirus son los que inducen disminución de plaquetas de forma común, ¿sí? Ok, entonces, adicionalmente, en un paciente, si de forma crónica está disminuyendo las plaquetas, debería de considerarse una disminución a nivel de su producción de la médula ósea, ¿sí? Y si el paciente está teniendo asociados la formación de hematomas o de púrpuras, debería de pensarse en alguna disminución de plaquetas por su destrucción o consumo. Esas podrían ser las principales causas. Bueno, y si el paciente cursa con una trombocitopenia desde el nacimiento, pues obviamente en ese caso se debería de investigar si no se trata de una trombocitopenia hereditaria debido a una mutación en los genes que participan para su producción. Gracias, doctor. La doctora Cora Colque, que la mencioné, la estoy escuchando desde Bolivia. Muchas felicidades, doctor. La doctora Marlene, muchísimas gracias, doctor Honorio. Gracias. El doctor Víctor Martínez, muchas gracias por su aportación, grata plática, aunque me parece que teníamos que saberlo de memoria o que tenemos que saberlo de memoria por lo que hacemos diario en Boca. Saludos. El doctor Wilson, excelente presentación. La doctora Litsi, buenas noches, doctor. Gracias por compartir con nosotros este tema. La doctora Leticia, gracias por compartir. Felicidades. Pues prácticamente que yo creo que quedó tan claro como bien lo mencionaron, que la forma en la cual usted habla y lo expresa, pues para los que se acaban de conectar, o más bien no acostumbro a hacer esto por los tiempos
para no quitarle tiempo al ponente, pero pues en el caso de usted sí es necesario mencionarlo. El doctor tiene una maestría y doctorado, bueno, hizo una maestría y doctorado de biomedicina molecular. Ambos fueron realizados en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y tiene un postdoctorado, como usted lo mencionó, en el Centro de Investigación de Enfermedades Autoinmunes del Centro Médico Shiva en Israel. Asimismo, fue subdirector técnico, subdirector de investigación y director del Banco de Sangre de Cordón Umbilical del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y pudiera seguir leyendo, y eso que me mandó el resumen, pero bueno, brevemente, y también pues tiene más de 26 publicaciones en revistas nacionales, internacionales, indexadas y arbitradas. Por eso nos lo hace ver tan fácil, pero yo creo que los años que lleva estudiando nos deja de, más que nada, más que el aprendernos algo hoy, yo creo que nos deja a pensar que tenemos que aprovechar esta pandemia, tenemos que aprovechar esos días, esos momentos muertos. Como le comenté en algún momento, creo que igual un alumno le hizo la pregunta que si tenía redes sociales para seguirlo. Y, No. y platicando igual con conocidos que están en el doctorado, a ese nivel, entre el trabajo de papelería, entre la investigación y demás cosas, ya queda en segundo término. Como siempre le he mencionado a los alumnos, están jóvenes, pero es la carrera que estudiaron, que decidieron iniciar, así están en primer semestre o en un posgrado, y es de lo que tienen que comer, respirar, sentir, oler, todo lo que tenga que ver de su haya y de hayas afines. Es un poco complicado, también se sabe la edad que llevan muchos de los alumnos, pero pues es para su formación. Acá ven a un doctor joven y pues que ya está hasta el nivel de postdoctorado, creo que uno de los niveles más altos que pueda haber, y perteneciente al SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores, y pues nada más y nada menos que de Oaxaca. Entonces, por el que le vio una vista como israelí, ¿no? Nada más anduvo por ahí, pero no es de por allá. No, no luego le vayan a querer echar carrilla, ¿no? El doctor es de Oaxaca. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Como le comenté, veo muchos alumnos y veo doctores que habitualmente se conectan. El doctor Jonathan, ahora yo me imaginaba que iba a hacer alguna pregunta de PRP en periodoncia o en cirugía. Normalmente es muy participativo, pero yo creo que quedó tan claro. Menciona el mismo doctor, dice, una vida no nos alcanza para entender al cuerpo humano por completo. Así es, tiene toda la razón. Exactamente, pero bueno. Y la doctora Denise, me agradaría saber si pudiera compartir su presentación. Está muy buena la transmisión porque el doctor así llega a un nivel, yo creo que es el nivel que tiene el doctor, igual hablando con uno que otros doctores que tenemos invitados, que ellos saben que esa información es suya. Si alguien le toma fotos, si alguien lo tiene para lectura individual o si lo quiere usar en otro foro, pues yo creo que ya queda eso a cada uno, al nivel de ética y responsabilidad que tiene. Yo desde un inicio le comenté al doctor si era posible que se transmitiera vía Facebook Live. Para todos los doctores que están ahorita, les comento si pudieran enviarme un mensaje privado al chat de ahorita que estamos en Zoom. Si no están en los grupos de WhatsApp de actualización dental, en donde se sube la información, sobre todo del área odontológica, pero a partir de julio, hoy damos, desde junio dimos por iniciado con las 3 ponencias del doctor Honorio, áreas de la salud y áreas afines a salud. En julio vamos a tener también la participación de psicólogos, fisioterapeutas, una kinesióloga en agosto, pero bueno, lo que voy es que, así como bien comentó el doctor Jonathan, que una vida no nos alcanza, pues tal vez 1 hora y media diaria nos ayude de mucho para que la persona que ya hizo el estudio, la investigación de 20 años de su vida, ojalá en 1 hora y media algo podamos aprender. Claro, no son los 20 años, pero algo nos pueda dar suavecito para que nos motivemos a llegar al nivel que están ustedes los grandes. Y pues muchísimas gracias. Como le comenté, el foro está abierto para una próxima sesión que al ir avanzando, aprovechando que ahorita todavía no tenemos fecha de inicio, bueno, en su caso, de inicio a clases.
hay muchos temas que al día de hoy nos habremos dado cuenta que tenemos un poco débiles, cada quien en su área. Y a los doctores que se conectaron, muchísimas gracias. Doctor Suriel, ¿alguna duda, algún comentario ya para cerrar la sesión del día de hoy? No, amigo, todo muy bien. Seguimos todavía con la transmisión. Hubieron sí, una